Mateo capítulo 28, verso 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar un momento. Amado Señor, quiero agradecerte por este momento especial que ahora es tiempo de aprender y escuchar tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que tú puedas bendecir a tus hijos, puedas levantar a tus hijos, a todos nosotros del lugar donde estamos, a veces cómodamente, Señor, inactivos en aquello que es fundamental para ti, Señor, y es llevar tu palabra, llevar tu evangelio, hablar de ti, hacer discípulos. Ayúdanos a entender lo que estás enseñando hoy, moviendo hoy a tu pueblo, a tu iglesia a hacer, movilizarlos, Señor, para no solamente ser sembradores, sino también ser segadores, sabiendo que la cosecha de almas ya está lista. Ayúdanos a hacerlo, Padre amado. Por eso, Espíritu Santo, te ruego, dame sabiduría, dame gracia para poder, Dios mío, aprender junto a mis hermanos por tu palabra aquello que nos quieres enseñar, Señor. Y no solo aprender, no solo recibir como conocimiento, sino sobre todo para poderlo activar, para poderlo llevar a cabo, para poder llevar adelante por obra esto que nos enseñas. Dios, aquí está mi vida, me entrego a ti. Y Dios amado, te pido que bendigas este pueblo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Podemos aplaudirle al Señor, podemos alabarle a Cristo Jesús. Aleluya. Fuerte, hágalo fuerte, hermano. Estamos en multitud aquí. Bien, nosotros sabemos por la Escritura que Jesucristo, pues había entregado su vida, murió. Bueno, cuando todo parecía perdido, vemos en la palabra que no fue así. Sabemos que en la resurrección de Cristo hay muchas cosas que nosotros aprendemos. Y la razón de la iglesia es justamente eso, la resurrección de Cristo. La existencia de la iglesia hoy es la resurrección de Jesucristo. La predicación de la iglesia en sus inicios siempre fue hablar de la resurrección de Cristo. ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? Porque nosotros no seguimos y adoramos un Dios muerto, sino un Dios vivo. Las grandes y poderosas, podríamos decir, religiones que existen hoy, y dentro de ellas están catalogadas junto con nosotros el judaísmo, el budismo, el islamismo. Cuando uno ve a sus profetas, de ellos, nosotros vemos que todos están muertos. Incluso dentro del judaísmo ellos no adoran, sino tienen mucha reverencia y respeto por Abraham, aún por David. No en vano en Jerusalén existe la tumba de David, a la cual los judíos van, le oran a Dios, o sea, le rinden de alguna forma culto ahí en la tumba de David, a David que ya está muerto. Por eso ellos no creen en Jesucristo. Pero nosotros sí, por toda la evidencia, por todo lo que se habla en la palabra de Dios, y no solamente por la palabra, sino por toda la historia, por todo lo que ha acontecido, donde los mismos escritos de los judíos de ese tiempo hablan de Jesucristo. No pueden ellos negar que Jesús no haya venido hace 2000 años atrás. Ellos lo reconocen como un hombre profeta, como uno de los grandes hombres y líderes de la época, pero no lo reconocen como el Salvador, no lo reconocen como el Mesías que ellos están esperando. Estamos hablando de Él. Él vino aquí a la tierra, cumplió la misión, pero esa misión no se acabó, sino Él delegó a su iglesia para continuar esa misión. ¿Y cuál era esa misión? Predicar el evangelio a toda criatura. No solo eso, sino hacer discípulos, ir a todas las naciones y hacer discípulos, enseñando todas las cosas que Jesús había enseñado mientras estaba aquí en la tierra y que ahora para nosotros están registrados en las Escrituras,
en la palabra de Dios. Primero en los 4 evangelios y luego la iglesia enseñando las instrucciones que Jesús dio en el libro de Hechos y en las otras cartas que existen a lo largo del Nuevo Testamento. Por eso para nosotros es importante esto, saber que Jesús no está muerto, Él ha resucitado. Y estamos hablando en la palabra esos momentos de su resurrección después de su muerte. La Biblia describe en este mismo capítulo cómo mujeres fueron a la tumba de Jesús para ver a Jesús, su cuerpo, pero se encuentran con los ángeles y estos ángeles dicen: ¿por qué buscan al que vive? Él ha resucitado, vayan y avisen, anuncien a los discípulos que Él ya no está aquí, sino ha resucitado. Y uno dice que la primera declaración de la resurrección de Jesucristo para ser anunciado, el Señor se la dio como privilegio a estas mujeres. Y cuando alguien se levanta y dice: las mujeres no pueden enseñar, las mujeres no pueden predicar, vemos cómo Dios permite no a los discípulos, sino a esas mujeres que sean ellas que anuncien la resurrección de Cristo. Esa es parte de las buenas noticias que hoy nosotros hablamos del Señor. Por eso, mis hermanas, las que están aquí presentes, cuando alguien se para y les dice: las mujeres no pueden predicar, las mujeres tienen que aprender en silencio, las mujeres no pueden ser líderes, las mujeres no pueden ser pastoras, ustedes tienen que tener seguridad de algo. Dios les dio la autoridad y el poder para poder hacerlo y nadie puede detenerlos mientras que ustedes tengan esa autoridad delegada por el Señor. Amén. Entonces, miren, nosotros en la palabra vemos cómo Jesús, después de haber entregado su vida en la cruz, resucita. Y la Biblia registra que Él todavía se quedó como 40 días con sus discípulos. Y Pablo aclara y los apóstoles también aclaran cómo Él se apareció no solamente a los 11, sino a otros 500 más, que pudieron contemplar y ver la resurrección de Jesucristo. O sea, significa que la resurrección de Cristo no se limitó solamente de ser mostrado o ser evidente a los discípulos, a los apóstoles del Señor, sino también se les dio el privilegio de que vean esta resurrección otras personas más. Pero lo que yo quiero hablar de esto es lo siguiente: Jesús vino con una misión, vino con un propósito aquí a la tierra, que por medio de su muerte la gente alcance el perdón y la salvación, que por medio de su sacrificio en la cruz la gente entienda que a partir de ahora en el nuevo pacto ya no era necesario lo que en el antiguo pacto se hacía. O sea, para que tú y yo alcancemos la salvación, si viviríamos todavía en el antiguo pacto, estaríamos dependientes de ofrecer a Dios continuamente a los sacrificios para alcanzar la misericordia y el perdón de Dios. O sea, vale decir que si seguiríamos viviendo en ese tiempo, hermano, sería continuamente el sacrificio al Señor, de continuo. Y no, eso acabó en el momento que Jesús vino aquí a la tierra. Y hoy, ahora es por la fe en Jesucristo. Ahora ya es por lo que Él hizo en la cruz. Ahora es por su sangre, es por su único sacrificio suficiente para nosotros alcanzar la salvación. Pero no solamente es eso que nosotros gozamos. No solamente es eso a lo que el Hijo de Dios o el cristiano está limitado a vivir y a gozar de esa salvación, sino detrás de esta salvación, o junto con esta salvación, mejor dicho, hay una comisión que ha sido dada por el Señor a nosotros. Es una comisión que no puede ser discutida. Es una comisión que hoy por hoy la iglesia se ha quedado pasiva, ya no es activo, ya no quiere hablar. La iglesia lastimosamente se ha dormido. La iglesia infelizmente se ha paralizado y ya no quiere más hacer esto que el Señor ordenó. Porque si te das cuenta, cuando Jesús está a los 40 días con sus discípulos, la recomendación que les da, incluso en la última cena, es lo que la iglesia tendría que ser y hacer mientras estaba aquí en la tierra, hasta el regreso de nuestro Salvador. En otras palabras, el Señor levantó a la iglesia con propósito. Nos levantó a nosotros, tú y yo existimos para un propósito, no apenas para ser salvos. ¿Cuántas veces les hablé o cuántas veces tuve la oportunidad de transmitir esto? Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó con propósito.
unió en ellos, hizo de ellos una familia, un matrimonio, para que a través de ellos las descendencias y las generaciones venideras siempre tengan conciencia de esto, que todo lo que ellos veían, hermano, no era producto del azar, de la teoría del Big Bang, de no sé, la evolución y cuántas cosas enseña hoy, sino ellos tenían la tarea de hablar a sus hijos, nietos, bisnietos y otras generaciones que el único creador y Dios de toda esa creación era Jehová, era Dios, Elohim, era el único y no había de él fuera otro, no había. Entonces, esa misión, ese propósito, nosotros sabemos, fue fallado. Y luego Dios levanta una nación, levanta la nación de Israel para ese mismo propósito. Y nosotros vemos a lo largo de la historia y por la palabra que Israel también falla en el propósito. Y ahí viene Jesucristo, porque siempre en el corazón de Dios ha estado reconciliar al mundo a partir del momento que Adán y Eva pecaron. Siempre ha estado en su corazón entrar en paz y en reconciliación con todas las personas del mundo. Por eso es que cuando levantó a Israel como una nación, hermano, no solamente fue para anunciar que Dios era el único Dios de toda la creación, sino también que en ese Dios el hombre podía alcanzar la misericordia y el perdón de sus pecados. Y de algún modo a través de Israel Dios dio a conocer a todo el mundo que ese Dios tenía un código de conducta, un modelo, mejor dicho, de conducta, por el cual no solo su pueblo, sino a través de su pueblo, tú y yo, si hubiéramos vivido en esa época, no importando de cualquier nación, teníamos que seguirla. Por eso Israel falló en el propósito. ¿Por qué? Porque Israel, lastimosamente, en vez de ser luz a las naciones, hermano, se mezcló con esas naciones en costumbre, en pecado, y continuamente fue reprendido por Dios. Cuando el Señor Jesucristo, hace 2000 años atrás, nosotros leemos esta escena, esto que acabamos de leer, hermano, estaba en su corazón ardiendo el deseo de ver una iglesia totalmente activado en aquello que estaba dejándoles como comisión. Por eso hay que ver por qué esos 40 días fue crucial mientras estaba el Señor aquí. Fue un recordar de todo lo que ellos habían aprendido durante los 3 años y medio del ministerio del Señor. Pero lo central, aparte de hablar, de ser, de enseñar, de imitar, de tomar el carácter de Cristo para sus vidas y enseñar todo lo que Él enseñó, para poder enseñar, para poder discipular, lo primero que tenía que hacerse era hacer conocer lo que Jesús hizo por la humanidad cuando Él estaba aquí en la tierra. Por eso es importante entender esto. Cuando yo leo de este mismo capítulo los versículos anteriores, a partir del versículo 16, el título de esto me encanta porque dice la misión de los discípulos. Por eso cuando uno entiende del por qué el Señor les llamó apóstoles, cuando dijo ya no son mis discípulos, no porque no lo eran más, sino continuaban siendo discípulos de Jesús. Pero el Señor dijo, ahora los llamo y los voy a llamar para ser apóstoles. Y esa palabra apóstol tiene que ver con ser enviado para una misión. Muchos de nosotros hemos confundido y creemos que apóstol se refiere a un estatus, a un grado de cargo, liderazgo, y generalmente se lo pone en el top de los topis y no tiene nada que ver con eso. No hay ninguna diferencia entre el apóstol, hermano, en responsabilidad como lo hay en el pastor, en el evangelista, en el profeta o en el maestro. Los 5 ha levantado Dios para edificar y perfeccionar a la iglesia del Señor, y cada uno de ellos tiene una función para esa tarea. Pero ojo, no puede haber esos 5 ministerios si no existiera iglesia. Para que el apóstol funcione, el pastor, el maestro, el profeta y el evangelista, hermano, tiene que haber iglesia. El evangelista no solamente está para ganar vidas, sino para que en ese don que él recibe pueda activar y preparar a la iglesia para ser un ganador de almas. En otras palabras, la responsabilidad que el Señor
dio en los apóstoles es la misma que dio a la iglesia en general. Por eso no es válido decir que el evangelizar o compartir el evangelio es solamente asunto del evangelista o asunto de los pastores. Créanme, mis hermanos y los que están viendo este live, hay una responsabilidad tremenda de parte de Dios para nosotros cumplir. Esa responsabilidad que nos ha dado tiene que ver con vidas que dependen, hermano, de lo que nosotros hagamos, porque si no lo hacemos, si no les compartimos, la responsabilidad será que cuando esas vidas se pierdan por causa del pecado, hermanos, se perderán en condenación eterna. En otras palabras, ellos vivirán por toda la eternidad alejados de Dios, y su destino, hermano, no es nada agradable. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y si alguno está muerto espiritualmente por causa del pecado, está destituido de Dios, está separado de Dios. Y la separación tiene que ver también con condenación eterna, donde la Biblia describe un solo lugar: infierno, cuando es para el perdido. No hay una tercera opción, no hay una segunda opción, no hay una cuarta opción. Las religiones se han inventado el asunto del purgatorio. Cuando una persona muere, el purgatorio, ahí dependiendo de las misas que hagas, la persona purga ese pecado y en algún momento va a salir de ahí. No, la Biblia describe dos caminos solamente: o el cielo o el infierno. No hay tercera opción. Por eso nosotros tenemos que tomar como cristianos con seriedad lo que la palabra de Dios está enseñando. Y ojo, el Señor advirtió que en estos últimos tiempos el corazón de muchos se va a endurecer y el amor de muchos se va a enfriar. Y hoy estamos viviendo literalmente cumplido aquello que Jesús profetizó. El amor a Él se enfriaría. El amor de lo que Él ama se enfriaría. ¿Y qué es lo que Él ama? ¿Y cuál fue el propósito de aquel amor? Tú, yo, la humanidad, las personas. Por eso el mandamiento, hermano, general, de todos los mandamientos se resume en esto: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Pero no solamente ahí, sino también, Jesús lo dijo: un nuevo mandamiento os doy, amar al prójimo. Y Él enseñó que este tipo de amor, o de esta manifestación nuestra de amor, dependen todo lo que los profetas y los mandamientos enseñan por la palabra. La ley y los profetas dependen de ese amor. ¿Cómo yo demuestro ese amor? Cuando me preocupo por las vidas. Por eso cuando yo leo en esta escritura que cuando los discípulos fueron a Galilea, el cerro que Jesús les había indicado, dice la escritura, cuando se encontraron con Él, lo adoraron, aunque alguno de ellos todavía dudaba de que realmente fuera Jesús. Qué tremendo es eso, ¿no? Todavía dudaron de que realmente fuera Jesús, pero más bien que gracias a Dios había algunos que sí creyeron y adoraron. Pero Él se les acercó y les dijo: mire esto, aquí viene la clave de esto. Dice: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Hace rato leímos, por tanto, la palabra por tanto. Id por todo el mundo, vayan por todas las naciones y hagan discípulos. Por tanto, qué importante es este versículo. Cuando Él está diciendo: a mí me ha sido dada toda autoridad, yo soy ahora quien gobierna. Por tanto, el verso 19, ustedes vayan. La otra traducción es id. Nosotros debemos entender esto: el Señor, con la autoridad que Él tiene, con la autoridad que Él recibió como Dios, como gobernador de toda la creación, de todo el universo, en esa autoridad Dios nos ha delegado a nosotros. ¿Para qué? Para aquello que Él hizo mientras estaba aquí en la tierra, nosotros lo hagamos ahora. Porque entienda, cuando Jesús vino aquí, no fueron los milagros por los cuales Él vino el realizar. No. La tarea principal del Señor fue compartir
el evangelio del arrepentimiento, el evangelio de las buenas noticias, el evangelio de salvación, el evangelio del reino. ¿Era algo predicado ya por los profetas? Sí, por causa del pecado de Israel. ¿Era algo predicado por Juan el Bautista? Sí. Pero a partir de Juan el Bautista, cuando a los discípulos o sus discípulos les mostró a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, todas las cosas cambiaron. Ahora se trataba de Jesucristo. Ahora se trataba en Jesucristo la reconciliación que Dios quería hacer contigo, conmigo, con toda la humanidad, para que a través de Jesús podamos nosotros alcanzar el perdón y la salvación en Jesucristo. Ya no había otro medio, ya no eran los sacrificios de animales. Peor si nosotros vemos como hoy vemos personas que cargan su cruz, van caminando a distintos lugares tratando de purgar sus pecados. El otro día nosotros veíamos cómo gran cantidad de gente, peregrinos, fueron hasta Aparecida, hasta el templo donde está la Virgen Aparecida, y veíamos cómo personas cargaban la cruz. Y pensábamos, pucha, ¿cómo estas personas, si pudieran entender que no es necesario hacer eso? ¿Y por qué ellos llevan la cruz? Para purgar sus faltas, para que por medio del sacrificio Dios tenga misericordia y ellos sean perdonados de sus pecados. Curiosamente, muchas religiones practican lo mismo. Hay lugares en la India y religiones donde para alcanzar, o en Filipinas especialmente, para alcanzar el perdón de Jesucristo, ojo, ellos no creen en ídolos, ellos creen en Dios. Pero en cada celebración de Pascua, ellos literalmente se flagelan el cuerpo, se chicotean. Y no es, hermano, así, teatro, de verdad, se flagelan, se hieren, se lastiman. Y ellos dicen, a la pregunta ¿por qué lo hacen? Ellos dicen, de esa forma ellos piensan y creen que van a alcanzar el perdón y la misericordia de Dios. Si supieran que eso ya no es necesario. Jesús fue llevado a la cruz y recibió todos los castigos que uno se hace en su ignorancia para Él llevar nuestros dolores a la cruz y alcanzar el perdón de nuestros pecados a través de todo lo que Él sufrió. Razón el profeta Isaías en profecía declaró que ya no había parecer en el rostro de Jesús y que su cuerpo fue llevado como una oveja es llevado al matadero, flagelado, herido, de la forma que nosotros conocemos. Nosotros alcanzamos por su sacrificio el perdón, pero repito, no es suficiente. Tenemos una responsabilidad y una tarea, no solo nosotros de gozar esa salvación, sino en esta palabra entender que Dios atienda, te ha dado la autoridad. Es como que alguien te da, hermano, un documento y un papel en el cual te autoriza y te da poder para gobernar. Si tú tomas eso, lo archivas, hermano, no es culpa del que te dio la autoridad y poder para cumplir una función, es culpa tuya. Pero a diferencia de una persona que puede dejar como abandono lo que has hecho y te puede decir, este es un siervo o un trabajador o un hombre que nada que ver, te puede destituir y poner otro cargo. A diferencia de eso, el llamado que Dios nos ha dado a nosotros es irrevocable. Eso es lo que me interesa en esta noche hablar. Y sé que me van a ver muchos, aunque un pedazo, no sé qué tanto, pero necesitamos entender esto. Tú y yo somos responsables de lo que le puede pasar al mundo. Por eso tienes que entender que esta palabra, ir, es una palabra que en el original griego tiene que ver con una orden. No es un pedido, no es un favor, no es si puedes, no es andar por si acaso, no es a ver si vas, no. La palabra ir es una orden militar que requiere ser cumplido por nosotros. Y ojo, eso no fue dado solamente a los apóstoles, no fue dado solamente a los discípulos. Repito, en ellos ha sido dado a la iglesia. Y esta misión tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, tiene que ver con todos, tiene que ver con el de Media, tiene que ver con mi hermano Ramiro que está ahí, mis hermanitas trabajando de anfitriones, tiene que ver con el cuidador y maestro de niños, tiene que ver con todos. Y el Señor dijo claramente que debemos ir
y hacer más discípulos míos en todos los países de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él dijo algo más: enséñenles a obedecer todo lo que les he enseñado. Y algo más dijo: yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. En otras palabras, el Señor nos ha comisionado para hacer esta tarea, pero Él dijo también que no nos va a dejar. Yo voy a estar con ustedes. Y Él está presente cada paso que damos en esta tierra. ¿Sabe por medio de quién podemos tener esa certeza? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en nosotros nos da esa convicción de saber que Jesucristo está con nosotros. Por eso uno entiende en la palabra cuando Jesús les habló de su muerte y les dijo que Él se iría, los discípulos se pusieron tristes, pero Él dijo: no se pongan tristes, porque yo me voy, pero les voy a enviar un consolador. Y estaba hablando en relación al Espíritu Santo. Y la palabra consolador tiene que ver con alguien que está al lado de, y no temporal, sino siempre. ¿Y de quién estaba hablando? Del Espíritu Santo. El apóstol Pablo entendió perfectamente eso, por eso dijo: nosotros somos templo, somos cuerpo, somos habitación del Espíritu Santo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo está en ti. Y déjame decirte algo, es lo mismo que Jesús estuviera en ti. No es una herejía esto. Por eso dice la Biblia que Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Como cabeza Él nos direcciona, como cabeza Él planifica, como el cabeza que es Él guía. Y sabe, Él no sufre como cabeza parálisis cerebral para nosotros quedarnos inactivos, inertes en un lugar, como cuando alguien sufre de parálisis cerebral o derrame cerebral. Cuando alguien sufre de eso, hermano, su corazón bombea, sus pulmones funcionan, su riñón también, pero ya es todo mecánico. Literalmente dice: este hombre es muerte cerebral, no va a funcionar. Puede funcionar su corazón, puede funcionar, pero a la medida que va, si no lo quitamos, si le quitamos los mecanismos, todo lo que tiene ahí, oxígeno y tantas cosas, va a morir. Por eso es que muchos, los ricos especialmente, yo no sé cuántos sabían de este famoso corredor de la Fórmula 1, Schumacher, que creo que en el año 2009, si no me equivoco, 2010, no sé, pero él sufrió un accidente, se cayó estando esquiando, se golpeó la cabeza, y hasta el día de hoy él sufrió de una muerte cerebral, él sufrió de un problema de cráneo impresionante, hubo problemas, se inmovilizó. Y hasta el día de hoy es un secreto de cómo vive él. Pero como tiene millones de dinero, hermano, de plata, lo mantienen con vida. Pero no camina, no piensa, no ve, no habla, está inerte ahí. ¿Sabían ustedes que todo lo que nosotros hacemos, pensamos, vemos, degustamos, olfateamos, sentimos, tiene que ver con la cabeza? Apenas un nervio se daña, afecta a todo tu cuerpo, te puede inmovilizar. ¿Por qué será que el Señor dijo que Él es la cabeza de la iglesia? Es para que nosotros, y nosotros el cuerpo, es para hacernos ver que si realmente Él es la cabeza de la iglesia, el cuerpo tendría que funcionar. ¿Sí o no? El cuerpo tendría que estar continuamente activo. Y eso hoy la iglesia no entiende. Parece que tuviéramos una cabeza que está totalmente inerte, inactivo, muerte cerebral. Dios no tiene una iglesia, hermano, muerta. Dios tiene un cuerpo, su iglesia, que Él quiere ver activo, no pasivo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Mientras tú estás sentado aquí, escuchando esta palabra, mientras tú estás gozando de la salvación, millones afuera están perdidos. Y millones creen que con la muerte se acabó y listo. Y mientras uno vive, tiene que gozarla. Mientras uno vive, hay que disfrutar, porque muerto ya no se goza más.
Así que mientras uno vive hay que aprovechar. Y no saben que lo que les depara después de la muerte no es el fin de las cosas, sino más bien es el comienzo de otra, dependiendo dónde van si mueren. Y nosotros conocemos la palabra, sabemos de esto, pero no hablamos. Él dijo claro, vayan, Marcos 16:15, y prediquen el evangelio a toda criatura. Aquí está diciendo, vayan y háganlos discípulos, no de Adonía, no de un ministerio, no de un líder. Él dice claramente, discípulos míos. Significa que nosotros tenemos que hablar de Él y lo que Él enseñó. Y no solamente hablar de Él, sino vivir lo que Él nos enseñó. Y esa es una misión que nos ha delegado el Señor. Te ha dado autoridad, te ha dado poder. ¿Qué estamos haciendo con esa autoridad? ¿Qué estamos haciendo con ese poder? ¿Está archivado a un lado? ¿Está empolvado? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la iglesia no despierta? ¿Por qué la iglesia no está activo hoy? La gente ya no se conmueve con nada. Hermano, parece que estamos viendo avivamiento de repente en algún evento, en algún concierto, en alguna actividad. Pero ni bien termina eso, fíjate lo que está pasando alrededor. Parece que hubiera más un avivamiento hoy de paganismo, de pecado. Parece que las cosas están avivando más. Basta con ver estos días que se está liberando todo, cómo está volviendo la actividad de antes y con más fuerza. Dios mío, fiesta aquí, fiesta allá, pecado aquí, pecado allá. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Tenemos que despertar. No podemos ser pasivos. Dios nos está llamando, hermano, porque la cosecha está lista. Toda esa gente sabe una cosa, hermano, de algún modo han escuchado el mensaje, han oído el evangelio, han escuchado, sea por folleto, han oído, sea por televisión, por YouTube, por celular, un audio, no sé. Han leído, han visto un folletito, una literatura, un escrito, han recibido el mensaje de alguna manera. La semilla ha sido sembrada en sus corazones. Y todavía la semilla seguirá sembrándose en muchos corazones. Pero creo que hoy más que nunca, por eso escogí este versículo. Creo que hoy más que nunca Dios está esperando de nosotros que nos levantemos y vayamos a recoger esa cosecha que ya está lista. En otras palabras, tenemos que ir a hablarles. Tenemos que ir a traerlos y llevarlos a los pies de Cristo. Y eso no se limita a traerlos aquí a la iglesia. Eso se extiende más allá. Hay que ir a ellos en el trabajo, donde sea que se encuentren. Necesitamos hablarles. Si no nos escuchan, no importa, pero necesitan saber la verdad. Al fin y al cabo, cuando Jesús estaba aquí, sabemos por la palabra que Él llegó a millares de personas. Lo siguieron millares de personas. Donde Él entraba, miles lo escuchaban. Pregunta, cuando Él murió, ¿dónde estaban ellos? ¿Por qué terminó solo en su muerte? ¿Por qué será que hasta los apóstoles lo abandonaron? ¿Fue un fracaso el ministerio? No. De algún modo su ministerio nos enseña que aún vea los grandes ministerios que hay aquí, que dicen que tienen el poder para sanar a los enfermos y lo hacen por los testimonios que muestran. Véalos a ellos, hermano. ¿Dónde terminan las personas que fueron sanados? ¿Dónde terminan las personas que recibieron milagros? ¿Dónde están aquellos que recibieron favor del Señor? Casi generalmente es lo más triste que sucede, pasó en los tiempos de Jesús, que cuando una persona es sanada, deslibrada de alguna cosa, hermano, se olvida fácilmente y abandona el camino, abandona la salvación, abandona a Jesucristo. Eso pasó por Jesús y no es menos hoy. Pero no por eso nosotros podemos desanimarnos. Al fin y al cabo, hermano, la tarea es evangelizar, la tarea es discipular. El convencer de pecado al mundo la da el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos entender hoy
que Dios está tan desesperado, hermano, para que la gente lo conozca, la gente lo reciba, la gente lo siga. Pero está esperando ansiosamente para que tú y yo, hermano, vayamos detrás de ellos, para que tú y yo hablemos de ese evangelio, para que tú y yo vayamos, hermano, sin importar los costos, y hablemos de Él. Nos ha dado la autoridad. Yo quiero terminar con estas palabras. ¿Estamos usando esa autoridad? ¿Estamos usando el poder? Porque déjeme decirle, no vamos a poder hacer nada si no lo hacemos en el poder del Señor. Necesitamos ese poder. Es el poder del Espíritu Santo. No es el poder del conocimiento. No es el poder de lo bonito que podamos hablar, de lo cuán convincentes podemos ser ante los demás. ¿Hoy se ha dado cuenta? Yo escuché a un pastor decía, cómo la gente hoy vibra, hoy goza. Cuando viene, y no estoy en contra, ojo, cuando alguien se para aquí adelante y todo es motivacional. Decía, hoy se han levantado los pastor coach. Y de algún modo la motivación tiene que haber en nuestra vida. Yo sé de eso. Pero ya parece que la iglesia se ha acomodado a ese estilo. Y nos hemos olvidado de esta comisión. La gente necesita oír acerca de la salvación. Ya no se predica arrepentimiento, hermano. ¿Cómo está siendo difícil a alguien poder hablar de arrepentimiento? ¿Cómo le cuesta a alguien hablar de Jesucristo? Lo que antes, hermano, hablar de Jesús era dulce. Contar a los niños la historia de Jesús, los niños se quedaban ahí quietitos escuchando. Hoy cómo cuesta a un niño detenerlo para que escuche una historia de Jesús. Y tenemos que usar todas las técnicas posibles para poderlos detener un momento, que nos presten atención para escuchar una historia de Jesús. Pero como el mundo se inventa una serie de historias a través de diseños, a través de cualquier cosa, y captan rápido la atención de ellos. A vista y paciencia de nosotros. Por eso te pregunto, ¿estamos usando esa autoridad? ¿Estamos usando el poder? Yo te respondo, por todo lo que se ve en la iglesia en general, no está usando la autoridad. Y menos lo está haciendo en el poder de Dios. Y eso tiene que ser restituido, tiene que ser restaurado, hermanos. El día que nosotros descubramos esta verdad, el día que activemos en nosotros esto, hermano, Dios mío. Un día, hace años atrás, el anterior cónsul se enteró de algún modo las cosas que yo hacía aquí en San Paulo. Y eso me gané el respeto y la honra de ese cónsul. Y un día me llama su secretaria y me dice, pastor, el cónsul quiere tener una audiencia con usted, una reunión. Por favor, ¿cuándo usted podría venir? Pucha, imagínate que el cónsul te llame a través de su secretaria y que quiere tener una reunión contigo, pues hermano, no lo hace cualquiera. O con cualquiera. Y yo marqué la reunión. Cuando fui a la reunión con el cónsul fue muy buena. Me mostró todo lo que hacía como cónsul, todo lo que le correspondía hacer como autoridad en favor de los bolivianos. Yo dije, está bien. Me dijo, pastor, comunique a su comunidad, a su gente, que el consulado está presto a servirles en esto. Óptimo. Y aquí viene. Él me dio su tarjeta, me dio su teléfono directo y en su tarjeta colocó su nombre, literalmente como si hubiera puesto su firma. Y me dice así, pastor, me entregó la tarjeta, usted con esa tarjeta, con este cartón,
tiene acceso directo aquí al consulado, las veces que quiera, cuando quiera, puede entrar, puede hablar, puede hacer todo lo que quiera. Me estaba dando una autoridad, una persona que tiene autoridad, una persona que tiene poder, me estaba a mí dando una autorización, una autoridad. Incluso, ¿sabe qué me dijo? Si usted ve alguna cosa errada, pastor, dígamelo, usted tiene toda la autoridad aquí. Y se lo estoy diciendo en serio. Escucha, así fue. Por eso algunos funcionarios me conocían bien del consulado en ese entonces. Hoy ya no son más funcionarios porque ustedes saben que han cambiado de cónsules, ¿no? Ahora, ¿de quién dependía usar ese cartón, esa autoridad que te ha dado? ¿De quién dependía? ¿Del cónsul o de mí? Ahora, pregunta, ¿ustedes creen que he usado eso? No. No lo usé porque dije, bueno, está bien, ¿para qué? ¿Y sabes qué error cometí? Se levantaron en ese sentido otras organizaciones, decían que ese cónsul es una tontera, que no cuida de los bolivianos, ¿qué tal? Y me dejé llevar, decía, verdad es que muere ese cónsul. Así pues yo pensé, que muera. Me olvidé lo que él me dijo. Pastor, usted tiene acceso libre, venga, necesitamos su apoyo. Si alguna cosa ve mal, hágalo. Me lo firmó, literalmente me lo firmó. Y a veces actuamos así con Dios. Su palabra es la autoridad. Su presencia, el Espíritu Santo, es el poder. Ambas cosas están en nosotros. Pero el problema es, no lo usamos. Estamos cuestionando, ¿será? ¿Funcionará? ¿Será para mí? Eso es asunto del pastor, eso es asunto del líder, eso es asunto del evangelista, eso es asunto del apóstol. Para eso Dios los ha escogido. No, señores, ese es un asunto nuestro. Dios te ha dado a ti esa autoridad. Solo que a diferencia del cónsul, el cónsul a mí no me ha llamado, ya pues vení, no, me dio y ya está. Alguna vez creo que fui, y eso fue para pedir ayuda de documentación, de hacer ayudar a alguno, pero no principalmente para lo que me dio. Claro que conseguí algunas cosas. Necesitábamos un salvoconducto. Le llamaba directamente a la secretaria, por favor, necesito un salvoconducto para una persona que vamos a mandar a Bolivia. Ah, no, ¿cómo no, pastor Mancilla? Sí, mándemelo, la foto, mándelo. Sí. Ya yo me di cuenta, escuche, que en esa autoridad que me dio, las cosas funcionaban. Créame o no, hermano, me están viendo algunos. Yo hacía funcionar algunas cosas al consulado, algunas, no todas. Cuidado, también crean que el cónsul estaba en mis manos. No. Ya sea pedidos, ayudas, algunas cosas de orientación, ellos respondían por causa de aquella autoridad que me dio el cónsul. Porque eso no solo fue transmitido a mí, sino él transmitió a sus funcionarios. El pastor Mancilla tiene acceso aquí. El pastor Mancilla, cualquier cosa, secretaria, amigo que tenía Sandro, decía, ¿le van a atender? No, está bien, jefecito. Así era. Pero este cabezón no entendió las cosas importantes que se podía hacer teniendo esa autoridad y de algún modo poder que fue delegado o fue autorizado o fue dado por el cónsul. Así está la iglesia hoy, hermanos. Goza de que es hijo de Dios. ¡Wow! He entrado al consulado, he hablado con el cónsul. Dios me ha hablado, Dios me ha perdonado. Oh, estoy conociendo cosas lindas del Señor. Y nos quedamos ahí. Le pedimos una cosita, oramos, Señor, por favor, en favor de él, salvoconducto, por favor, para ayudarle al Señor. Y Dios responde, y nos quedamos ahí. Y no nos damos cuenta que hay cosas mayores que nosotros podemos hacer. Y no nos damos cuenta de lo que Jesús dijo: mayores cosas harán.
mayores cosas harán, porque yo voy al Padre. Wow. Mayores cosas harán. Dios mío. ¿Qué estamos haciendo con esa autoridad? Porque todos tenemos conocimiento de eso, pero ¿lo estamos usando bien? ¿Qué hacemos con las personas enfermas? A veces nos limitamos a admirar a aquellos que vemos en el YouTube, en la televisión. Wow, ¿y quién no admira? Hasta yo, hermano, digo, wow, ese pastor, no, esa pucha, qué poder, qué autoridad. Si es el mismo poder que se nos dio, que se me dio. Pero ¿por qué no funciona igualito que Él? Porque nunca vamos a funcionar igual que el otro. Dios es un Dios que trata con cada uno de nosotros de una manera diferente. Si a mi hermano lo va a llevar a multitudes, a ti posiblemente te lleve solamente a unos cuantos. Y eso no significa que Él sea más importante que Él. No. Para Dios es tan bueno que alguien se pare y multitudes se conviertan a Cristo, como que Rubén le habla a uno solo, pero se convierte al Señor. Lo importante es cómo ejercemos esa autoridad, cómo ejercemos ese poder, ya sea con multitudes o ya sea de a uno. Lo importante es que nosotros estamos obedeciendo aquella misión que se nos ha dado. Y en el camino vamos a encontrar las personas con necesidades. ¿Sabes? Nos hemos acostumbrado a ver de forma externa la necesidad de la gente. Otra cosa es, y pregunten a la pastora Andrea, otra cosa es hablar con esa gente. Cuando ya descubres lo que está dentro de su corazón, dolor, angustia, necesidad, hermano, ahí te das cuenta que esa persona necesita de algo y recuerdas, yo tengo la autoridad para hacer algo. Porque lo que tenga que ver con las personas es tan diferente a aquello que se me dio por parte del consulado. Lo que tiene que ver con las personas es algo espiritual. Y aquello que es espiritual no se puede mover con lo natural. La autoridad y el poder que tenemos es espiritual. Y cuando yo veo la necesidad de una persona y yo entro en contacto con esa persona, ahí el Espíritu Santo me va a mover a poder por obra esa autoridad y ese poder en la necesidad que hay esa persona. Mientras yo no tenga contacto con la persona, mientras yo no haga caso del id y me convierta en un segador, no para que él venga, sino yo vaya, porque el id tiene que ver con ir, no con que venga. El id tiene que ver con orden, con obediencia de una tarea que se me ha dado. Mientras yo no hago eso, mi autoridad y mi poder no va a ser demostrada. No sé si me están entendiendo. Solo caminando, solo yendo, el poder de Dios se va a manifestar y te vas a dar cuenta cuánta autoridad tienes. El otro día fue impresionante. El mundo está esperando esto. Mi hermano agarró COVID, mismo que tenía las 2 vacunas, agarró COVID. Casi se muere. Fue una lucha impresionante estos días. Ahora ya está, gracias a Dios, saliendo de lo más difícil. Cada día va mejorando más. Pero los otros días fue muy difícil. Entrábamos en contacto, videollamadas. Pero una de estas noches, hace 2 días atrás, fue increíble. Fue algo muy preocupante. Creo que fue el viernes por la noche, si no me equivoco, ¿no? Fue algo terrible. Hermano, hicimos la videollamada, mi cuñada llorando, sus hijos tristes, asustados y mi hermano tirado en el piso. Parecía que estaba perdiendo el sentido. Por un momento me asusté, dije, caramba, ¿no será que le ha dado de derrame? Y le dije, pásame con él. A ver, hermano, ¿cómo estás? Ya, no, está pasando, así estaba mal. Nosotros sabemos que Dios lo fue guardando de muchas cosas, hermano. Se volvió un alérgico a los antibióticos. Fue feo, fue feísimo. Y ahí le pasé el teléfono a mi esposa, estábamos en videollamada. Y Dios tomó literalmente la vida de la pastora y comenzó ella a ser tomada por el Espíritu Santo y comenzó a hablar en lenguas.
Y yo podía entender lo que estaba hablando y comenzó ya a profetizarle. Y comenzó a hablarle, a declarar vida. Hermanos, cuando tenemos contacto, entendemos la autoridad que nos ha dado y comenzamos a activar el poder que está en nosotros. No puedes decir yo no tengo poder. Nadie puede decir no tengo poder y autoridad. Todos hemos recibido ese poder y autoridad. El problema es que ese poder nosotros no lo queremos hacer funcionar. Por miedo, por desatención, por indiferencia, o porque no queremos simplemente, o tal vez porque no conocemos. Y no porque sea pastora. Ya el Señor me había usado más antes y me dio dirección para hacer algo en él. Y creo yo que todas estas cosas fue guardando su vida. Pero esa noche fue letal. Y Dios lo usó, empezó a profetizar vida, empezó a hacer cosas ahí, le declaró eso y empezó a calmarse. Y le dijo algo que yo recordé, le dijo, esta noche vas a dormir bien. Y a partir de ahora tu sanidad se va a empezar a ver. Al día siguiente mi cuñada nos escribió, dijo, esta noche durmió seco, durmió sin despertar, sin sobresaltos. Todas las noches no dormía, deliraba, le dolía el cuerpo, era impresionante, sufrió de una forma increíble, hermanos. Pero esa noche durmió, después de tanto tiempo durmió bien. Y comenzó el Señor a acelerar. Su saturación 90, 91, 92, no subía, bajaba otra vez, era impresionante. Ya en 90, 91 él necesitaba de oxígeno, pero Dios lo empezó a guardar más. Subió 93, luego 94, luego 95. Esta mañana me mandó una foto, un video. Me dice, vean ahora cómo está Javier, desayunando, sentadito, ya más lúcido, mejor, diciendo muchas gracias por sus oraciones. Aquí nadie se lleva el título. Yo fui, yo oré, nadie. Aquí fue un conjunto donde ustedes, quienes saben, escucharon de esto, entraron en clamor y en oración. Eso fue escuchada, fue oída por el Señor. Pero solo funciona cuando tú entras en actividad, cuando tú tienes el encuentro con las personas. No funciona de lejos o sentado en un asiento. Y el Señor lo quiere hacer contigo. ¿Qué vamos a hacer? Él está contigo, pero apenas ¿para qué? Para cuidarte de aquí cuando te vayas a tu casa. Ahí sí creemos, Él está conmigo, Dios mío. Ángeles acampan alrededor de mí y me defienden. Estás orando y la sangre de Cristo tiene poder, me cubre. Así está el cristiano. Eso sí quiere, hermano, que el Señor esté con él en el trabajo. El Señor me acompaña a la venta, no me van a robar, más bien me va a ir bien, Señor. ¿Y cuándo vamos a ejercer la autoridad y el poder para esto que es importante para Él? Vidas. ¿Cuándo? Necesitamos despertar. Porque de lo contrario, la sangre de esa gente, hermano, que muere sin Cristo, va a ser demandada. ¿Sabes de quién? ¿A quién le va a demandar? A nosotros, a la iglesia. Porque Él dijo claramente, si nosotros como atalayas vemos al impío pecar y no le amonestamos, no le hablamos de su pecado y de la vida que él está llevando, y no le decimos que se arrepienta, el impío morirá, se perderá, pero su sangre voy a demandar de tus manos. Wow. Eso es terrible. Pero si el impío en su pecado tú le hablas, tú le adviertes, le hablas de arrepentimiento y el impío persiste en su pecado, no te escucha, morirá, pero su sangre no demandaré de tus manos. Señores, con eso termino. De nosotros depende el futuro de esa gente. De nosotros depende, hermanos. O van al cielo o van al infierno. Si no hablamos viendo lo que están viviendo, su sangre te va a demandar, Rosy, Willy, Wilfredo, a todos nos va a demandar, me incluyo yo.
Por eso el apóstol, por eso aún Cristo mismo enseñó esto: predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, y más aún cuando los días son malos. Y quieren que les diga algo: hoy estamos viviendo los días malos. La prueba es cómo la iglesia ha dejado de amar intensamente al Señor. Yo no estoy para quietarme, hermanos. Y no voy a esperar apenas el sitio para que se acabe y hacer las cosas que tenemos que hacer. Claro, necesitamos de muchas cosas. El día que terminemos aquello y algunas cosas hacer, Dios mío, mi trabajo será más intenso todavía. Porque yo quiero llevar vidas para que conozcan a Jesucristo como su Salvador. Quiero entrenarlos para que ustedes sean verdaderos segadores, que sepan usar esta autoridad y este poder, y que no se miren admirados, que sean mirando ahí viendo el YouTube. ¿Cómo quisiera hacer? ¿Cómo queremos sacarnos una foto con él? No necesitas hacerlo eso. Dios te ha dado esa misma autoridad que ves en él, solo que él ha sabido y sabe usarlo. Te ha dado el mismo poder que él, solo que él ha entendido y ha identificado cómo usar ese poder y cuándo usar ese poder. Porque el poder también demanda responsabilidad. Pero sabes, te voy a decir algo: quizás tú no llegues a ese nivel de ellos, pero su premio no será mayor que el tuyo. Porque a veces nosotros medimos por el alcance que ellos llegan, por lo famosos y admirados que son. Nada que ver. Dios va a premiar y va a galardonar por la calidad de obediencia que tienes hacia Él, de hacer caso a aquello que te dice hacer en función a esto. En serio. Ganaste unas cuantas vidas y aquel 1000. No es que el otro le va a decir: tú has ganado 1000 y este 2, 3, 10, no más nada que ver. Nada, Señor. El Señor ha visto cómo sembraste, cómo segaste. El Señor ha visto las veces que tú tuviste la oportunidad, un folletito, un hablar, un compartir. Para el Señor eso tiene de igual valor como aquel que de pronto hace cosas mayores que tú. Por favor, iglesia, levantémonos y comencemos a activarnos en esto y dejemos de ser una iglesia pasiva. Las 15 características de la iglesia del Nuevo Testamento son algo que toda la iglesia debería aprender. Una de ellas ya te enseñé, a muchos de ustedes les enseñé allá en el sitio, en la mesa del Rey: seguir el modelo de Cristo. La otra, ¿sabes qué es? Ser un ganador de almas. Una iglesia que predica con poder, y no apenas el poder por las señales que puede haber: resucitando muertos, levantando paralíticos, dando vista a los ciegos, que es consecuencia de aquello que primero quiere que Dios hagamos: compartir el evangelio. Y en ese encuentro de compartir vas a encontrar cojos, paralíticos, enfermos, personas lastimadas emocionalmente. Entonces se va a activar el poder de Dios en tu vida para sanar al cojo, posiblemente, para resucitar al muerto, posiblemente, para echar fuera demonios y para transformar corazones y vidas que hoy por hoy están perdidos. Podemos hacerlo, iglesia. Ojalá me esté escuchando alguien, me esté viendo allá y crea esto. No seas solamente de los adoradores, sino de aquellos que están activados y en esa adoración servirle a Dios. Y no como Tomás o aquellos que, será siempre. Había unos adorando y otros que todavía dudaban si realmente Jesús ha resucitado. Y si nosotros invertimos las cosas, sé de aquellos creyentes que le crea al Señor que puede hacer cosas. Por eso yo me resisto a algo. Ya el Señor, usando a mi esposa y otros, ya me dijo lo que tengo que hacer. Tengo que preparar, porque yo capaz que físicamente ya no respondo como antes. Antes viajaba a tantos lugares. Dios mío, me pongo a pensar cómo he podido viajar tan seguido. Yo he predicado en pueblos, he predicado en lugares humildes, he predicado en coliseos, he predicado en entidades importantes, he estado en radio, he estado en televisión, he estado en todos los niveles. Yo entiendo por qué ahora el Señor me ha traído este tiempo. Estoy entendiendo por qué me paró y me trajo aquí a Brasil. Si nosotros logramos entender esto, iglesia, misericordia, mi Dios santo. Wow, hermanos, créame,
Dios mío, nosotros podemos trastornar esta ciudad. Si pudiéramos llegar a las casas, hermanos, si pudiéramos alcanzar con este evangelio a las vidas, a las casas, tener contacto directo con ellos. Señor, Dios mío, necesitamos hacerlo. Necesitamos hacerlo. Amén. Pónganse en pie. Necesitamos ver con los ojos que Dios ve. Necesitamos sentir con el corazón que Él siente. ¿Por qué no le decimos ahora, ayúdame a mirar con tus ojos? Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero seguir siendo más insensible. Tanta necesidad, Dios mío, tanta necesidad. Hay mucha necesidad. Mucha necesidad. Mucha necesidad. A veces yo me siento muy impotente, muchachos, créanme. Quiero llegar de cualquier forma a la gente. Me gustaría hacer tantas cosas. Quizás ya no puedo viajar, ya no puedo hacer muchas cosas. Esta pandemia nos ha limitado a mucho. Pero hoy nos está dando recursos hasta por las redes sociales. A veces digo, quisiera saber manejar las máquinas, computadoras, editar, pensar una y otra cosa. Señor, las cosas que yo haría. Pero tengo mis limitaciones. Pero tú no las tienes. Pero eso significa que no puedo predicar, que no puedo hacer lo que hago. No, por supuesto que no. Hay modos. Hay modos. Y una de las cosas que le dije al Señor, por favor ayúdame a llevar el evangelio. Ayúdame a transmitir el evangelio. No a ser famoso, no que me miren, wow, qué pastorazo. No. Ayúdame a sembrar la palabra del Señor. Y otra cosa que le estoy pidiendo, ayúdame a entrenar. Ayúdame a entrenar a tus hijos. Ayúdame a levantarlos. Dios mío. ¿En qué nos estamos ocupando hoy? Esperamos que este mensaje haya sido transformador para tu vida. Si quieres aprender más, no olvides suscribirte y activa las notificaciones. Gracias por acompañarnos.